Mil mensajes. Hoy estamos con el número 795 y creemos que este mensaje es fundamental para comprender muchas realidades que pasan tanto dentro de uno como en cualquier relación interpersonal, desde las más sencillas hasta las más complejas de ciudadanía. Y es la realidad de la anarquía. ¿Qué entendemos por anarquía? ¿Es lo mismo que caos? Por ejemplo, es una buena pregunta que conceptualmente nosotros vamos a tratar de delimitar y que lo hacemos a través de una, una teoría que nosotros llamamos la teoría de las cuatro gerencias en relación a cómo está la definición del área a gerenciar y al conocimiento, la información que genere esa área y que nos va a dar cuatro gerencias muy claras. Primero, si las zonas están delimitadas, muy bien delimitadas, y hay mucha información, se hace una gerencia de organización y que inclusive puede llevar a la elaboración de manuales de gerencia. Es decir, cada situación puede ser prevista y puede ser informada y puede ser enfrentada a través de manuales operativos. Esta es la gerencia ideal, la gerencia que todos quisiéramos ejercer algún día. Luego está la gerencia de la incertidumbre, que es muy corriente, es muy común y se corresponde a que la gerencia está muy delimitada, pero hay zonas escondidas, es decir, hay zonas que realmente no se tiene información y aquí ya no funcionan los manuales operativos, sino que funcionan la búsqueda de información pertinente que aclare esas zonas que están oscuras, esas zonas que no tienen buena información. Y que por supuesto el poder va a ser de quien genere esa información. Esa es la gerencia de la incertidumbre, muy importante. La otra está, la tercera gerencia, cada vez más en boga, de acuerdo a nuestra opinión, es una donde la gerencia, donde las están bien delimitadas, pero la información que se está generando cambia mucho y esa información que cambia y esas zonas de poca y de cambiante también delimitación, aunque estén bien delimitadas, cambian muy rápido, va a generar una gerencia cada vez más evidente que es la gerencia de la ambigüedad, donde las cosas pueden ser y no ser, en donde las cosas que ayer eran hoy no son, y que realmente merece un monitoreo, pero que tiene como regla general para cualquiera que quiera enfrentarse a la ambigüedad, es una zona en la que hay que tener un profundo autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento de la ambigüedad requiere saber hasta dónde puede llegar uno con realmente sus reacciones. Es una gerencia muy interesante, muy actual y que requiere de nuestra atención. Y la cuarta gerencia es la zona de gerenciar el caos. El caos es cuando las zonas no están delimitadas y no hay información. Y entonces aquí comienzan a verse que en ese caos va a ser una gerencia de tal vez de que nosotros llamamos con a la inteligencia reactiva, en donde es válida la respuesta y sobre todo la rapidez de la respuesta certera que uno pueda enfrentar esa realidad caótica. Es decir, ¿dónde colocamos aquí la anarquía, que es el tema de hoy? La anarquía puede estar es entre la ambigüedad y el caos. Es una zona intermedia en donde muchas veces la salida no es una salida de la ambigüedad, del autoconocimiento, y no es una salida de la inteligencia rápida, reactiva, sino que es realmente una mezcla de cosas que van a ser muy importantes para atacar la anarquía y que es la identificación en primero de qué es lo que no está bien. Si es la estructura, porque hay anarquías en donde las estructuras existen y realmente están bien nombradas, bien delimitadas, pero cuyo funcionamiento no es correcto. Entonces una anarquía, a nuestro juicio, a diferencia del caos en la cual no hay ni estructura ni función, en la anarquía pueden existir anarquías en donde esté presente
la estructura, pero no se lleve a cabo la función. Es decir, las estructuras no están cumpliendo su función. Y entonces es una anarquía por déficit de función. Pero también puede existir la anarquía diferente. Es decir, cuando están las cosas funcionando muy bien, pero no hay las estructuras que están respondiendo. Es como, y que para nosotros se acerca más a ese concepto de la anarquía, en donde las cosas están saliendo, nadie sabe bajo qué estructura, o no hay una estructura que pueda responder en forma permanente a esto. Y esto hace que la anarquía, con déficit de estructura, pero que está funcionando, sea realmente una realidad muy, muy importante, muy, muy frecuente, y sobre todo que lo vemos en etapas en donde se está formando o está entrándose en un caos, y salir hacia el caos realmente muy grave como una labor de gerencia, o cuando por el contrario se está saliendo del caos, porque cuando en el caos hay una reacción, uno coloca primero, la gran mayoría de las personas que hemos entrevistado prefieren colocar primero la estructura y luego la función. Otra gente hace que primero esté una función y se estén dando las funciones y se van creando la estructura posteriormente. De todas maneras, hay dos tipos de anarquía. Y esto yo quiero realmente prestarle mucha atención porque merece la pena. Merece la pena que nosotros revisemos en qué gerencia, por ejemplo, en qué gerencia de nuestra vida, de la propia de cada uno de nosotros estamos. Porque suponemos que para gerenciar bien estructuras mayores como pueden ser una empresa, una familia, una empresa, una comunidad, un país, primero tiene que existir una buena gerencia, un buen concepto de gerencia y sobre todo una buena práctica que la gente lo hace fundamentalmente primero con su vida. Y entonces cuando nosotros vemos que pueden haber unas gerencias de organización, la gente muy organizada, la gente que tiene hasta un plan de contingencias de su vida, tiene que hacer bajo cada una de estas cosas, es la gerencia de organización. Y este manual operativo puede reproducirse en muchas partes, pero el mundo de hoy es un mundo generador de incertidumbre, porque hay muchas cosas que en tanto avance de conocimiento hay más zonas de incertidumbre que se conocen, muchas preguntas que hacer y que responder, y también aumenta la ambigüedad. Es decir, aumenta la ambigüedad porque el crecimiento y la evolución de las instituciones, de las formas, de las personalidades es tan rápido que muchas veces se encuentran elementos de dos realidades que no están delimitadas y que hay zonas realmente que se parecen y uno está consciente realmente de que la situación es ambigua, es decir, hay dos o más realidades dentro de una misma realidad y que establece un criterio y que da origen inclusive a la genialidad. Los genios, a nuestro juicio, son las personalidades que manejan muy bien la ambigüedad, inclusive hay genios que crean las ambigüedades para poner su esquema y ejercer su esquema. Entonces, cuando nos enfrentamos al caos y nos enfrentamos a la anarquía, podemos entender entonces que hay dos anarquías. Hay la anarquía por déficit o ausencia de estructura, pero que las cosas están funcionando, y hay una anarquía por déficit de función, aunque exista toda una estructura para hacerlo. Y esto creo que es importante en cada una de nuestras vidas, individuales, familiares, empresariales, comunitarias y en la vida del país. Yo creo que cuando la gente podemos a través de estos dos sencillos instrumentos como son delimitación de áreas, gerenciar la vida de uno, por ejemplo, y la información que uno tiene, uno puede ir desde la organización hasta el caos. Y en caso contrario, ir caos, anarquía, ambigüedad, incertidumbre y llegar a la organización. Este es el mensaje 795. Nos parece un mensaje muy interesante, muy importante. Por supuesto, usted no tiene que estar de acuerdo con él. Es nuestra visión de la anarquía y por lo tanto la gerencia de la anarquía es ponerle una función adecuada a la estructura en caso de que no haya función o ir haciendo una estructura para satisfacer
la función. Y así se pasan a unas gerencias de mucho menos costo y mucho más previsibles, como podría ser máximo la gerencia de la organización. Entonces este es el número 795, lo dejo con un cuadro, un hermosísimo cuadro, una magnífica obra pictórica del maestro Calixto Pérez, y realmente es muy llamativo. Usted puede comunicarse y puede tener contacto con la obra de este artista venezolano a través de www.ventanadelarte.com, y también pueden acercarse y pueden hacer inclusive algunas comunicaciones más directas para usted conocer más de las obras de estos artistas, entre los cuales está Calixto Pérez, el maestro Calixto Pérez. Este es el mensaje 795, y para nosotros realmente será un placer volverlos a encontrar en un próximo mensaje de estos 1000. Hasta pronto.